Me encanta retomar los directos con un formato como este porque la primera oportunidad que tuve con Vibra Mau fue increíble, fue muy bonito, tengo un recuerdo bello y esta era como una oportunidad de a lo mejor pues no sé, que tenía muchísimo sentido, ¿no? Volver a hacerlo. He visto el cartel de Madrid Brillante, me gusta mucho que haya mucha variedad, que haya también artistas como muy nuevos y también más consagrados también. Es ahora, esas pepitas caen del cielo. A mí me encantaría hacer algo con Natalia. Me gusta mucho ella, me parece que hace algo muy especial y que de verdad que me parece que es súper linda. Tomarme una birra, ay, pues con todos, no sé, yo qué sé. Creo que lo lindo de tomarte una cerveza con alguien es que siempre conoces a cualquier persona un poquito más, así que con cualquiera del cartel, no me importaría. Que suenen los ladrillos, tú serás la puta, yo seré el río, que te lleve lejos, 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 lo que sale de tu boca es un refrigerio. Ha sido un atrevimiento muy grande lanzar esta recopilación de canciones que venía siendo para el trabajo Mala, justo en este año, porque tú sabes, ¿no? Ha sido un poquillo complicado, pero para mí ha sido como, digamos que el pistoletazo de salida de un montón de cosas. No he parado de estar creativa haciendo un montón de canciones y me ha ayudado mucho a tener un método de trabajo. No quiero crecer, no me venga con eso otra vez. Creo que las colaboraciones siempre tienen que aportar y siempre son como, para mí, una oportunidad de crecer. La palabra libertad es un poco difícil de imaginar. Está bueno que tú te concedas permiso de ciertas cosas, ¿no? Eso está bueno. Y para que tú llegues a ese pensamiento de me concedo, yo esto me lo permito. Eso es porque ya tú has pasado por un proceso, ¿no? Va a seguir aquí igual que siempre. Bueno, en 2020 había un proyecto muy bonito que era un documental sobre lujo ibérico. Imagínate todas las cosas que pasaron. Se quedó ahí que no se pudo realizar y cuando tuvimos la oportunidad de plantear este show, pues pensamos en mostrar lujo ibérico porque nunca había dedicado pues ni un tilín a lo que era pues todo ese momento, todo ese proceso. Deja que se meta, si sabe que él se mete y va donde los juguetes. Te quita todo. El próximo disco, el próximo trabajo está muy bueno, ahí está ya casi acabado y la verdad es que estoy explorando pues mucho más en el tema composición, pues muchos temas más emocionales. Se va a llamar Amor y Odio y tiene pues no sé, representa mucho el momento presente, ni para adelante ni para atrás. Metan ya esos vampiros entre rejas.